Hoy estamos en el primer episodio del podcast que se va a llamar El Club de la Lechuga. Eso no te había comentado. Se va a llamar El Club de la Lechuga. Y bueno, en el primer episodio estoy acá con Gabriel González. Bueno, te dejo que te presentes vos. Bueno, me llamo Gabriel González, soy instructor o maestro de actividades prácticas en escuelas agropecuarias. Ahora estoy puntualmente en la UBA, hace 15 años, pero desde la pandemia más o menos que me dedico a enseñar hidroponía, puntualmente. Antes eh, también enseñaba en la huerta o en el vivero, en el monte frutal, quizás, actividades. Pero ahora estoy puntualmente en un invernadero donde hacemos hidroponía y les enseño eso a los alumnos. Un lujo, un lujo. Entonces, ahora no estás tal vez con una producción propia, sino más, una producción en una institución y vos eso lo usás para enseñar a los chicos. Claro, presentamos un proyecto como para construir dentro de un invernadero que ya había en la escuela toda la parte de hidroponía. Empezamos de cero, hicimos una pileta, bueno, y de a poco fuimos consiguiendo más inversión para ir creciendo. Hicimos una producción con caños, todo construido por nosotros, ahí con los alumnos, ¿no? Con los alumnos también. Claro. Y después hicimos una mesa para germinar. Después hicimos otra mesa de producción más grande. Y además uno va cobrando experiencia Claro, y va claro. mejorando la producción y bueno, eso es lo que le enseñamos a los alumnos. Genial. Bueno, explico un poco porque no expliqué del todo. La idea del podcast es informar de forma sencilla qué son las verduras agroecológicas en sus distintas formas, un poco lo que es el campo también, no solamente con verduras y frutas, de forma sencilla para que lo pueda entender todo el mundo y que se pueda adentrar más gente en esto de la salud y la comida, de dónde sale. Que bueno, la verdad que yo creo que puede estar bueno, que puede estar interesante. Y bueno, nosotros nos conocemos porque vos y yo, y también Mati, que es cámara que me está ayudando a grabar, somos todos del Don Bosco, que es una escuela agrotécnica que vos vas ahí y entendés más cómo es el campo, cómo funciona, cómo se crea la comida. Es como que no estás tan aislado, aprendés a trabajar. Y bueno, junto con eso, a mí me gustaría conectar en qué te ayudó a vos el Don Bosco, pero antes, que creo que es mejor, ¿qué fue lo que a vos te llevó? Porque vos sos de ciudad, ¿no? ¿De dónde sos? De colegiales. De Colegiales. ¿Qué es lo que te Y llevó a empezar con las plantas? Porque uno a veces en la ciudad está más como aislado, entre comillas. Claro. ¿Qué es lo que te llevó a iniciar en eso? Es que de chico era como un juego, digamos. Mi abuelo me decía, vamos a podar la ligustrina, vamos a podar el ciruelo. No sé, sos pibe y estás esperando que madure el durazno para comerlo, ¿viste? Lo estás mirando todos los días. La parra, y jugaba eso, ¿viste? Jugaba a cortar el pasto. Mi abuela también, eso con mi abuelo, y mi abuela también, ¿viste? Le gustaban las plantas, se levantaba temprano, hacía un frío bárbaro y ella estaba ahí. Ya nacés un poquito y eso te va mm, haciéndole tomar el gustito, digamos, a las plantas. Después, mi abuelo tenía frutales, ¿viste? Y eso también, te vas tomando el gustito a las plantas. Y no sé, un poco nacés. Después Claro. me fui a hacer cuando terminé la primaria hice un test vocacional Sí. y me fui a recorrer muchos colegios de mi barrio. Incluso mi tía trabajaba en un colegio y tenía amigos que iban a ir a un colegio, pero no me hallaba. Y se me ocurrió que quería estudiar en el campo, ¿no? Sin saber que existían las escuelas agrotécnicas. Y Porque bueno, Colegiales, ¿a cuánto está del Don Bosco en Uribe Larrea, que es el pueblo donde estamos nosotros? y 80, 90 kilómetros, Claro, más eso o menos. todos los días. No, justo mi viejo fue a trabajar a un lugar y comentando
lo que yo tenía ganas de hacer, la gente esta tenía un hijo estudiando en Don Bosco. Una cosa De casualidad. sí, se ve que es el destino, ¿no? Entonces ellos nos hicieron conocer la escuela. Bueno, fuimos ahí a las entrevistas de esa época con el padre Cayetano y ahí entré en Don Bosco. Había que dar un examen. Bueno, entré y me quedaba a dormir allá una semana. El primer año vivía en la casa de un empleado de la escuela con su familia y con otros compañeros de curso. Y después fuimos a otra casa a vivir. Y así, bueno, no era que vivíamos en el colegio, ya no tenía pensionado la escuela como un tiempo anterior, pero bueno, vivías ahí toda la semana y a veces te quedabas, porque tenías guardia el fin de semana, te quedabas 15 días, a veces había muchas actividades. Claro, porque pensionado sería que era como pupilo donde se quedaban a dormir en el propio colegio. Eso Claro. se dejó de hacer cuando vos estabas. Cuando yo entré se dejó de hacer eso justo, entonces tuve que ir a la casa de una familia que te acogía y te permitía vivir con ellos. Nosotros fuimos 4 alumnos a vivir con la familia del carpintero de la escuela el primer año y me hice amigo justo de un chico que vivía ahí cerca de la escuela. Fui a pasar un fin de semana en la casa y los padres me dijeron, bueno, si querés venir acá a vivir. Así que me fui a vivir a la casa de ellos 4 años. Okay. Eh, Y por ejemplo, ¿por qué ya ahí en el Don Bosco sucedió que te fuiste por las plantas? ¿Por qué no, por ejemplo, con animales? no, sí, me encantaban los animales también, todo. Me gustaban los conejos, las gallinas, todo, pero sí, fue con las plantas porque también, por ejemplo, ahí, el primer año ya quisimos hacer, éramos pibes y queríamos hacer una huertita en la casa donde vivíamos, y después, en la segunda casa que viví, en esta que viví 4 años, había una persona que lo tenía naturalmente, lo de las plantas, y tenía un monte frutal inmenso que cuidaba, una huerta gigante, tenía todo, zapallito, tomate, lechuga, frutillas, frambuesas, hacíamos ajíes en vinagres. Entonces uno va tomando todo eso, ¿no? Llegábamos a la tarde, tomábamos algo y a la huerta. Era como un paseo, era como un juego, era un disfrute, ir, regar un rato, cosechar algo, comer algo, y también aprovechábamos el monte frutal y comíamos. Había un balde de frutas varias y era la panzada. Claro. Y bueno. Vos decís que él, en parte, te inculcó y te hizo querer más digamos, todo ese mundo de Sí, la huerta. sí, fue uno más, ¿no? Son Claro. muchas semillitas, ¿no? Es como una planta No uno que... solo. Claro, es como una planta que la vocación que la va regando mucha gente, ¿no? Como te decía, primero mi abuela, mi abuelo, ya nacés con algo. ¿Ellos eran de Argentina, tus abuelos? ¿O... Sí, mi abuelo era uruguayo, pero Claro. de chiquito, a los 13 años ya se vino, y mi abuela sí, de Argentina. Les gustaban las plantas, tenían otros trabajos, lo hacían por amor a las plantas, simplemente por gusto propio. Si vos tuvieras que recomendar a alguien que quiere empezar, que tal vez no sabe qué hacer o no tiene mucho espacio, pero quiere empezar con las plantas, con la huerta, ¿qué recomendación le darías? Que empiece con lo que sea, con algo chiquito, porque el tema es poderlo cuidar. Vos empezás con la huerta grande, esto lo dicen todos, pero es una realidad. Vos empezás con una huerta muy grande, un proyecto muy ambicioso, y después no lo podés sostener en el tiempo, sonaste. Después no te da ganas de reiniciarte, no tenés esa fuerza quizás. Entonces más vale empezar de a poco, con unas poquitas plantas, elegir la planta que realmente te guste. Es decir, si te gusta la lechuga, sembrar lechuga, te gusta la frutilla, arrancá con la frutilla, te gusta el tomate, y así, con la planta que te guste. Incluso ni siquiera hace falta que sea de huerta quizás, ¿no? Si te gustan las plantas, arrancá con las plantas, con la que te guste, ¿no? Una planta por tenerla por las flores, por la belleza, por la compañía,
por aprender a cuidar y a compartir con otro ser vivo, a aprender cómo se riega, cómo se cuida la tierra, cómo se prepara un sustrato, la profundidad. Es decir, hay millones de variables que van a estar ahí, ¿no? Se te calienta la maceta, si es una maceta de cerámica, entonces la raíz está sufriendo, es decir, con hidroponía. Empezá con algo chico que lo puedas cuidar y en la medida que te animes, podés ir creciendo. Claro. Y a veces es como uno quiere empezar y hacer todo perfecto. A mí me pasó hace no mucho, yo arranqué con la huerta y en Uribe. Y también en un momento yo me acuerdo que te consulté, porque bueno, yo desde que inicié en la huerta, mi papá me pasó el contacto de Gabriel y él me está ayudando un montón, cómo se podan los tomates, cómo se trabaja el suelo. Y bueno, me pasa que a veces querés hacer todo perfecto y alguna cosa que tal vez no sale tan bien te frustrás. Pero yo me acuerdo que te había dicho, che, yo estoy medio tarde con los tomates. ¿Puedo poner? Vos me dijiste, mandale, mandale. Y ahora hay algunos que ya crecieron y ya están dando tomates. Sí. Entonces también es como no buscar la perfección, No. obviamente ir mejorando, Sí. pero hay que mandarle. Sí. Sí, porque si no, no aprendés. Hay que meter la mano. Hay que meter la mano en la tierra, meter la mano en la semilla, perderle el miedo. Ahora tenés tanto acceso a la información también, ¿no? Tantos cursos. Bueno, hay que aprovechar y tratar de buscar los mejores docentes que uno pueda encontrar, aunque sea por internet, pero buscar lo mejorcito y aprender. Y ir practicando. De a poco, es decir, un año hacer los tomates, el segundo año te sale mejor, el tercer año mejor, el cuarto año como parece que sabes, viene una mala cosecha, porque pasa también, y bueno, es parte, Claro, es parte. sí, sí. Después, vos sos profesor en la UBA. ¿Qué es lo que hace que vos, con tus conocimientos, decidas abocarte más a la profesión, a la vocación a enseñar, en vez de, por ejemplo, trabajar como administrador de un campo? No sé si tal vez te ha surgido que en algún momento querías tal vez hacer algo de producción que no sea ser profesor además, o instructor. Eh, bueno, eh, quizás un poco la vida te va llevando. En mi caso, eh, creo que sirvo para esto. Me parece que cuando explico, tengo facilidad, tengo llegada. Me parece que sirvo para explicar, que soy como didáctico, que los alumnos toman. eh, Como que le encontré la mano y siento que sirvo para eso y que había una vocación que hubo que encontrarla en algún momento y la vida me fue llevando a encontrarla. No es que yo dije voy a ser docente o voy a ser maestro de huerta o instructor. Simplemente se fue dando. Eh, Trabajaba en una huerta de producción como empleado, orgánica, y en un momento sentí que tenía que dejar. Cuando dejé, entré a trabajar en un colegio. Eh, y una vez que me empecé a dedicar a enseñar huerta, sentí que me gustaba, que era lo mío. Eh, Sentí que salía bien. Y entonces dije, bueno, ¿cómo hago para prepararme? Porque yo tenía solamente la escuela agrotécnica. Y ahí averigüé, tenía que primero ser técnico superior, así que, bueno, ahí me anoté en la Universidad de Belgrano como para poder dar ese paso primero para después hacer la capacitación docente. Y bueno, después la vida me fue llevando, me ahorró el camino, me invitaron a hacer un curso de producción orgánica en la Universidad Católica, así que también estuve un año y medio ahí haciendo ese curso. Y después abrieron la capacitación docente para técnicos, es decir,
con el estudio secundario técnico agropecuario que tenía, ya podía hacer esa capacitación que duraba 1 año y medio también y titularizar mi cargo. Y bueno, hice eso, no lo dudé, lo hice y ya van 25 años más o menos, entonces digamos ya es un camino ya es difícil de deshacer porque me gusta. De hecho lo hice también de forma digamos como privada. En un momento daba el servicio al que quería tener una huerta, me llamaba y yo lo asesoraba, le enseñaba o le hacía yo la huerta y después ellos lo seguían. Así claro. Pero yo lo que noto es, más allá de trabajar en lo privado o como instructor o profesor, siempre te diferenciaste que no buscabas algo convencional, sino que agroecológico, orgánico. ¿O no? Sí, sí. Desde temprano me convenció, justo conocí gente que hacían los panes integrales de Hausrot y entonces empecé a indagar a qué se refería todo el movimiento orgánico que había en la Argentina, allá por el 90 y pico, y era un movimiento interesante que hablaba sobre la ecología, el cuidado de la naturaleza, el cuidado del ambiente, el cuidado de la tierra, el cuidado de los microorganismos. Entonces eso me llevó a empezar a indagar, también, viste, una cosa va llevando a la otra, empecé a hacer un curso en la UBA de huerta, simplemente de huerta orgánica, y vas conociendo gente y ahí me empezó a interesar indagar sobre la vida de las plantas, si sentían, cómo sentían, si se movían, cómo se movían. Empecé a indagar esas cosas. Y después seguí, empecé a hacer jardinería orgánica y después tuve la suerte de entrar en una huerta orgánica. Y cuando cuando fui invitado hice muchos cursos después de producción orgánica. En ese momento estaba muy fuerte el movimiento argentino de productores orgánicos, argentinos, que son los que hicieron la normativa para la producción orgánica en Argentina, así que hice cursos con ellos. Y así me fui metiendo en ese mundo. Tuve la suerte de trabajar en una huerta orgánica, de grande, y bueno, y así Claro. ya lo llevaba, después ya quedás impregnado. Y te pregunto, ¿qué diferencia lo convencional, lo agroecológico y lo orgánico? Bueno, en lo convencional podés usar productos mientras estés permitido la reglamentación y cumplas los periodos de carencia. Podés usar los productos químicos tranquilamente y no tenés quizás restricciones en el uso del suelo, más allá de las propias que requiere para tener una buena producción. Pero después, el orgánico sí, necesitas presentar un modelo de trabajo, un proyecto anticipado, y tiene que haber un certificador donde vos decís cómo vas a cuidar la tierra, cómo vas a resolver los problemas en el caso de que surjan, con qué productos vas a solucionar esos problemas. Es decir, todo eso tiene que estar certificado y después lo tenés que, te pueden venir a corroborar que estés cumpliendo lo que te comprometiste a hacer. Y bueno, esa es una certificación que se paga y te permite obtener un sello y entrar quizás a determinados mercados también, ¿no? Después surgió, con el tiempo, con los años, surgió fuerte la agroecología y bueno, desde ahí viene creciendo grande. Creo, esto es una visión personal, creo que fueron políticas que las que decidieron apoyar la agroecología y quizás frenar un poco toda la producción orgánica que había así certificada de la manera que había. Entonces hoy está muy fuerte la agroecología
tiene un poquito, algunas diferencias quizás. Es decir, no tenés a alguien vos que te va a certificar. No necesitas que una empresa certifique tu producto, sino que va más en la confianza que tiene tu cliente en cómo vos cuidás la tierra, la producción y las plantas. Claro, Entonces, es bueno, algo. ahí hay una diferencia. Entonces, bueno, quizás ya son puntos de vista o elección de cada uno qué método quiere, Claro, claro, claro. me parece. Sí. La agroecología tal vez es más para iniciar y es una cuestión de confianza, como vos decís, con el cliente en sí. Y lo orgánico ya requiere una certificación legal. Lo orgánico requiere una certificación. Claro. Sí, 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 y tenés que cumplir un reglamento, se tienen que usar productos que estén avalados para ese tipo de cultivos. Y bueno, sí, eso es una decisión que tenés que tomar y estudiarlo y poderlo llevar adelante. Perfecto. Sí, sí. Y conociendo las contrapartes y los problemas que trae lo convencional, tanto al ambiente como a uno como consumidor, ¿por qué crees que igualmente sigue siendo el 99% de lo que se consume en el mundo? Y es como todo, es como la vida misma, ¿no? Hay gente que trabaja y lo hace responsablemente, otros con menos responsabilidad, otros con más cuidado, ¿no? Sale a la calle, ¿no? Te chocas con alguien, pedís perdón, no pedís perdón, otro no se choca con nadie, es decir, es la vida misma, hay de todo. Y hay gente que lo ve simplemente como una, una forma de obtener ganancias, hay otro que le interesa el suelo, por más que haga convencional, hay gente que trabaja en la agricultura convencional y es muy consciente, es muy cuidadosa de su suelo y hace lo mejor que puede. Es, eh, y es por donde te va llevando la vida también a veces, ¿no? Porque, bueno, yo hacía así huerta orgánica dentro de lo que podía y hoy estoy haciendo hidroponía. Y bueno, a veces, viste, la vida te va llevando, incluso dentro del ¿Qué sería orgánico. la hidroponía? La hidroponía es el cultivo sin suelo, no hay tierra, los nutrientes le llegan a la planta a través generalmente en el agua, van diluidos en el agua, y bueno, a veces el cultivo puede ser eh, con un sistema que se llama NFT, donde la raíz de la planta entra en contacto directamente con el agua que tiene los nutrientes disueltos, y otros cultivos se hacen, como en el caso del tomate y la frutilla, llevan un sustrato y se los riega con los nutrientes que van diluidos en el agua. El excedente drena, el sustrato está preparado con una determinada porosidad que sea adecuada para el cultivo, y, y bueno, después lo que drena el excedente vuelve a, a un tanque donde uno va midiendo la cantidad de oxígeno que tiene ese líquido y la cantidad de nutrientes que tiene y la acidez. Esos tres factores son O sea, sería producción sin tierra. sin tierra. A veces es sin nada de sustrato, la planta está sujeta en un caño con una pequeña pendiente donde a través de una bomba uno inyecta el líquido, la solución nutritiva, le llamamos al agua con los nutrientes, y el agua corre por la pendiente de ese caño en determinadas pulsaciones, por ejemplo durante 15 minutos, y de repente se corta ese riego, el agua drena, la planta queda un tiempito sin recibir el agua y después otra pulsación donde se permite pasar el agua. En otros casos hay piletas muy grandes donde se ponen una plancha flotando, se le dicen balsas, y en esas balsas uno pone las plantitas con la raíz abajo y la raíz está directamente en contacto con el agua y la solución nutritiva.
Bueno, en ese caso hay que oxigenar bastante el agua, además de que tiene los nutrientes. ¿Y por qué cuando se los pone en tierra no hay que echarle nutrientes? Si se hacen las cosas bien. O sea, esos mismos ya están en el... Los que se les ponen al agua son los mismos que estarían en la tierra. La idea es como Sí, copiar. solo, claro, lo que pasa que en hidroponía uno pone los nutrientes mínimos esenciales para que la planta crezca, ¿no? Después, en la tierra, a veces hay algunos más, ¿sí? Claro. Sí, pero la ventaja que sí tiene, en el caso de la hidroponía, es que dándole, es decir, tiene todo el tiempo todos los nutrientes, porque vos lo medís constantemente, día a día vas midiendo que tenga el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio. ¿Y la hidroponía se puede considerar agroecológica orgánica? No, por lo pronto orgánico no, porque no cumple con la normativa para la producción orgánica en Argentina en este caso, que es donde estamos nosotros. ¿Qué es lo que específicamente hace que no sea? ¿Qué sería? Porque orgánico no usas Bien, químicos. ¿Los claro. minerales cuentan como químicos o cómo funcionan? Y en algunos casos sí, y en otros casos también está el aumento de la, no cumplir por ejemplo, en la normativa orgánica está el aumento de la fertilidad del suelo, el aumento de la biodiversidad. Y acá vos estás en un lugar donde tratás de hacer que sea todo lo más inerte posible y donde lo que se desarrolle es solo tu cultivo. Es decir, yo hago frutillas y lo único que quiero es obtener frutillas. Entonces no promuevo la biodiversidad, el aumento biológico. En cambio, en la producción orgánica certificada, vos estás promoviendo la fertilidad y la vida del suelo, ¿no? La multiplicación de microorganismos. Es decir, hay otros factores más allá de la nutrición de la planta. Si bien vos ¿Nutricionalmente es lo mismo hidroponía que a tierra o cambian algo? no sabría decirte después cómo serían los minerales en la planta. Claro. La verdad que no sabría cómo funciona esa parte biológica, cómo se transforma. ¿Y en tiempo el desarrollo hasta que se cosecha es el mismo o es menos? Es un poco más rápido, y lo que tiene que, donde vos aprovechás mucho más el espacio, es no solo en el tiempo que tarda el ciclo de un cultivo quizás, sino en que vos podés tener en una bandeja, como vos tenés las lechugas que vas a poner a campo, ¿no? En una bandeja podés tener 72 lechugas, por ejemplo. Pero vos después podés poner en hidroponía esas plantitas que nacieron en esa bandejita, vos las podés poner 100 plantas en un metro cuadrado. Es decir, las distanciás a 10 centímetros una de otra. Ya dejás la bandeja y pasás a una balsa flotante donde tenés un agujerito cada 10 centímetros. Entonces, pusiste 100 plantas en un metro cuadrado y ahí las tuviste hasta que ya las plantas están chocando entre sí y haces un nuevo trasplante a la distancia definitiva. Entonces el aprovechamiento del espacio es muchísimo, mucho más algo que vos no podés hacer en tierra. Si yo te doy una bandeja de lechuga, vos la tenés que trasplantar ya a la distancia definitiva. No podés trasplantarla y volver a trasplantar. Y además sufre, ¿no? el choque del trasplante, que en hidroponía prácticamente no lo estás sintiendo, porque la sacás de un medio donde tiene todos los nutrientes a otro medio donde tiene todos los nutrientes, está en el agua, no Claro, se rompen las raíces al no estar enganchadas en nada, no, es muy raro que lleguen a sufrir en ese... claro, se cortan algunas pequeñas movimiento, pero es muy poco. Okay. Es muy poco. Vos prácticamente no sufre el trasplante. No sé si me entendés. Entiendo, Vos podés entiendo. hacer un primer repique y otro Claro, pero trasplante. pones Obviamente el que trabaja. espacio necesario según la edad de la planta. Claro, según el tamaño de la planta. Sí, Claro. sí.
Y más o menos tenés un dato de cuánto espacio se puede llegar a ahorrar. O lo calculamos ahora, más o menos. No. En tierra, ¿cuántas lechugas entran en un metro cuadrado? Y si pones 5, ¿no? Podés poner 5 plantas y acá en un metro nosotros usamos, no sé en tierra cuánto están usando ustedes en este momento. Más o menos 8 plantas entran en un metro cuadrado. Bueno, nosotros usamos más o menos, tenemos hasta 30 y a veces menos. Eran 27 plantas por metro cuadrado a cosecha. Claro, ya son 3 veces más en el Porque espacio. tiene todos los nutrientes. Lo que pasa que eso también varía porque varía según lo que vos querés lograr. A veces vos ponés 20 plantas por metro cuadrado en hidroponía. Estoy hablando de en una balsa flotante, es decir, en un telgopor que está flotando en una pileta en este caso, no en los caños. Entonces vos ahí podés poner 20 plantas para darle mayor espacio a cada planta y obtener plantas más grandes. De uno, ponerle, no sé, 350 gramos a cosecha. En cambio, si yo quiero, puedo hacer mayor cantidad de plantas y obtener plantas más chicas, pero más rápido. Sí. ¿No? Está bien, quizás pongo 2 plantas por paquete después, pero prefiero cosechar antes. Y también, viste, a veces cosechar antes tiene sus ventajas, ¿no? Porque tenés menos tiempo el cultivo o la lechuga en la pileta y tenés menos posibilidad de enfermedades, ¿no? Que a veces por humedad o por distintos factores Claro, las querés plantas achicar el ciclo total de la planta, ¿no? Es decir, si vos sembrás y obtenés el plantín rápido, es más seguro. Entonces, si vos partís una buena semilla, ya estás ganando. Si vos enseguida le podés poner los nutrientes a la planta, ya estás ganando. Si podés distanciarlas en el momento adecuado, ya estás ganando. Y si podés cosechar rápido, cuanto antes coseches, estás ganando. Estás ganando en espacio y bueno, y en acortar el tiempo del cultivo. Okay. Y económicamente, se supone es más caro que lo convencional. Lo convencional, obviamente agroecológico, es semilla, agua y tierra. Mano de obra. Mano de obra igual están los dos. En hidroponía, Sí, pero tenés que hacer un compost, ¿no? claro, Muchas sí, veces sí. tenés que mover el compost, tenés que mezclarlo, tenés que preparar la tierra. Si se te atrasa porque llueve, si cosechaste, tenés que preparar la tierra, te agarra una lluvia, perdés una semana. Es decir, tenés los plantines ahí que se te empiezan a querer pasar. Es decir, todo tiene ventajas y desventajas. La principal desventaja en la hidroponía es que tenés que hacer una inversión en la estructura de un invernadero. Si haces pileta, tenés que tener aireación, bombas para recircular, los implementos para medir. eh, si comprar las balsas, comprar cómo sujetar las plantas. Si haces una mesa de NFT con caños donde circula el agua, bueno, tenés que hacer toda esa instalación, comprar los caños, tiene una inversión alta. Así que tenés que tener medias sombras, una buena ventilación de los invernaderos, bueno, es decir, tenés una alta inversión. Ahora, yo no sé los números, a ver cuál te rinde más. Claro. La verdad no lo sé porque me dedico más a producir y enseñar cómo hacer el cultivo y no estoy en lo finito del número de una producción porque no llego nunca a ser como el productor, porque los tiempos de la educación son otros, que son distintos del productor. Por ejemplo, eh, fui a ver a un conocido que tiene una producción de hidroponía comercial y él el sábado está ahí trabajando, el domingo está sembrando, en una escuela sábado y domingo no existen, es decir, las vacaciones son las vacaciones y hay feriados largos, es decir, es otro mundo, es otro mundo que el de la producción. Claro. El de la producción, tus tiempos se manejan a través de la producción.
entiendo. Bueno, últimas preguntas. Yo lo que noto mucho mis clientes, los que les llevo los bolsones, los que me compran las verduras y frutas agroecológicas, es que a veces hay un desconocimiento de dónde salen los alimentos, cómo se hacen. ¿Por qué crees que sucede eso? Que hay tanta asimetría entre ciertas personas, como nosotros que fuimos a una escuela técnica, y tal vez alguien que vive en la ciudad y bueno, desconoce a veces. Sí, justamente es esa la palabra, es desconocer. Quizás, sí, hay que enseñarlo, hay que enseñarlo. En un momento, eh, los productores orgánicos asociados, el movimiento de productores orgánicos, hacían esa tarea por voluntad propia y por dar a conocer las ventajas del cuidado de la naturaleza y de los productos con las características que tenía la producción orgánica. Actualmente me alejé un poco de ese mundo, entonces no sé en qué medida, ahora que está fuerte la agroecología, se dedica a, a enseñar o a mostrar cómo se hace un producto, de dónde sale, cómo se hace un compost y todas esas cosas. En un momento el Pro Huerta del INTA tomó un poco la posta, pero bueno, sí, hay un desconocimiento. Me parece que queda en manos un poco del que quiera tomar la posta. En este caso, por ejemplo, si ustedes están haciendo estos videos, y bueno, es una manera de enseñar, de mostrar, pueden mostrar un poco más del campo, de cómo se hacen los productos, de cómo se logra un producto agroecológico, de cómo se cuida la tierra, cómo cuidar el agua en el campo. Es Claro. decir, tomar la posta que en un momento tomaron los productores orgánicos, de educar. Claro. Tal vez que queda en uno, tal vez como consumidor si quiere, pero también, puedo decir, más importante en el productor. El Eh, productor tendría que tal vez tomarse un poquito más el tiempo de poder enseñar o mostrar cómo es que funciona. sí, no sé si es lo que le corresponde o no. No hablo de eso, pero bueno, por Claro, suerte hoy están toda esta movida en las redes, muchos de los jóvenes como vos y como ustedes toman la posta eh, en estos temas y, y es una manera de que la gente a través de los videos empieza a indagar, le surge la curiosidad, empieza a preguntarse bueno, qué es la agroecología, ¿no? Entonces podés ir a buscar los libros, el inicio, podés ir a indagar cómo surgió el movimiento orgánico en la Argentina, cómo surgió la normativa para la producción orgánica en la Argentina, cuáles son las posibilidades del país de producir y lograr eh, un producto con un diferencial. eh, eh, y eso te va llevando de una cosa, te va llevando a la otra, ¿no? Pues en cuanto te empieza a gustar la ecología, empezás a ver eh, qué es el cultivo biodinámico, eh, qué es el cultivo biológico, qué es el cultivo natural, y así vas descubriendo cómo fue surgiendo en el mundo, en la gente, de una persona, de alguien que siguió en una idea y trazó como Foucault la agricultura natural, por ejemplo, ¿no? Y eso te va atrapando y así de a poco vas teniendo más conocimiento, digamos. claro, entiendo. Y te voy a hacer una pregunta media loca, pero si de la nada los 45 millones de argentinos quisieran comer agroecológico y orgánico, ¿se podría o es inviable? De la nada. Eh, no, como poder se puede. Lo que pasa que hay que ponerse a aprender a, a cómo hacerlo, ¿no? Es como todo, es decir,
no se nace sabiendo. Hay que aprenderlo, hay que hacerlo, hay que aprender cómo se hace un compost, cómo se cuida la tierra, cómo hacer una rotación de cultivos. Y, Pero, por y ejemplo, en kilos, por decirte algo, orgánico agroecológico da menos kilos, ¿o no? no lo sé, actualmente no lo sé, hace años que ya estoy fuera de lo que es la producción, digamos, Claro. la producción a escala. Sí, sí, sí. Así que tendría que averiguar los datos, No, pero está bien, está bien. este, en su momento cuando estaba, muchos defendían que se podía producir bastante parecido, tanto en agricultura como en horticultura. No sé hoy, Claro. aparte de los avances tecnológicos que hay hoy, por ejemplo, con la hidroponía, la cantidad el avance que está teniendo la hidroponía es muy grande también en horticultura, entonces habría que ver. Quizás es el camino de cada uno. En tu caso, si haces agroecología, cómo producir mayor cantidad o superficie. O en el caso de, creo que es en la conciencia de cada uno, si vos haces hidroponía, no quita que vos vayas viendo cómo lograr hacerlo sin utilizar productos que dañen el ambiente, ¿no? Vos podés curar un cultivo sin utilizar un producto químico. Por ejemplo, hablábamos hace un rato, podés usar una malla, antiáfidos, eh, ya de entrada usás menos agua que en el cultivo a campo, entonces tiene beneficios desde el punto de vista ecológico, la producción, en este caso, hidropónica. Y si vos vas a la agricultura en Argentina, van buscando constantemente cómo cuidar el suelo, ¿no? Con la siembra directa, este, Porque también es una forma de cuidar tu propia producción. Si vos lo desgastás, también cada vez va a ser más y más difícil producir. ¿O no? sí o sí tenés que cuidar el suelo. Claro. Y los productores son conscientes. En Argentina hay mucho camino hecho. Incluso en el cultivo convencional, están recontra avanzados. Obviamente, y siempre va a haber que seguir. Es decir, lo que pasa que en mi caso, quizás que me enamoré en su momento de los extremos, como nombraba en un momento a Fukuoka de la agricultura natural, pero eso queda en cada uno, digamos. Me parece que queda un poco en cada uno. Es decir, no es todo para todos hoy, como quizás no es para todos la agroecología hoy, o no es para todos el cultivo orgánico o el cultivo convencional, que tampoco el cultivo convencional es para todos, porque muchas veces hay gente que sigue enamorada de este cuidar la tierra al extremo, o no usar productos químicos, bueno, Claro. queda en uno, ¿no? Sí. Y te hago una propuesta ahora. ¿Vos sabés jugar al truco? Imagino que sí. Sí, sí, juego al truco. Bueno, me es así. A ver, Si yo gano, o hacemos otra entrevista, o también me gustaría ver, no sé si se puede, después eso lo veremos, la hidroponía en la escuela. Y si vos ganás, yo te traigo a domicilio, como hago con las entregas, todas las semanas, un bolsón de verduras y frutas agroecológicas. bueno, Créeme que yo tengo ganas de ganar, así que, ¿te parece? dale, dale, dale. A una mano. Dale, dame una mano, una Una mano. mano. Quiero Sin ver las repartir. cartas, sin ver las cartas tenemos que jugar. Ah, bueno, si ver las cartas 50-50. Yo me tengo más fe si veo las cartas. ¿O tenés miedo? ¿Eh? No, no, pero bueno, pero parece que vos tenés miedo de verlas, de jugar sin verlas. Pero bueno, no importa, dale. Como vos quieras. Dale. Hay que verlas entonces. Dale. Uh, envío. Quiero 30. Son buenas. Bueno.
Truco. ¿Tiro? Y no te queda otro. 30. ¿Tenés el 10 de...? ¿Tengo el 10 de basto? Ya está, ya perdí. No sé. Ya perdí. ¿Qué hora truco? Che, pero esto estaba arreglado, me parece. Esto es todo trucho, ¿eh? ¿Y dónde están las 30? Ah, bueno. Casi, casi. Bueno, no tengo 30, así que vos te llevaste 2 del envío y yo 2 del truco. ¿Cómo? Estamos en empate. ¿Pero y cómo? ¿Y si metiste, perdiste? No, perdí los 2 puntos del envío. Pero el truco lo gané. Doy 2. Ahora repartís vos. Esta fue empate. ¿Es así? Este hace mula y sigue jugando. Es medio tramposo igual, ¿eh? De, Es medio bueno. tramposo. Eso te enseñaron en otro colegio, ¿eh? No bueno los moscos, no puede ser. Uh. Uh. Bueno, Te bueno. envío. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, quiero. ¿Cuánto? ¿Y te toca a vos? Si yo di Bueno, 24. 29. Ah, quiero ver mesa, por las dudas. Por la duda, dale. Te hice la misma que vos hiciste hoy. Bueno, truco entonces. Y quiero, pues por lo menos, si tenés, tengo que empatar. Ah. A ver los 24, los 29. Está bien. Bueno, me gané un bolsón. Te ganaste un bolsón de verduras agroecológicas. Después les cuento si vino bueno, ¿eh? A ver. Bueno, y última cosa, ¿qué consejo le daría? Yo sé que mucha gente al inicio, ahora, porque empecé hace poco, no me ve, pero sé que los que me ven son clientes, gente que está interesada en la salud, que labura. ¿Qué consejo le darías a la gente que va a ver este video? Un consejo. En general, no tiene que ser de lo que puede ser en específico en producción, tal vez si quieren arrancar a plantar o las plantas o con lo que sea. Eh, no sé, tienen que aprovechar en todo caso de buscar que antes capaz que no había tantos cursos, pero que se busquen eh, los docentes que están hace años y que están capacitados a veces. Ahora hay mucho por internet. Que antes capaz que no había. De repente pagás un curso caro, pero salís aprendiendo y te permite desarrollar una producción. Que De siempre repente, aprendan. sí, por ejemplo, yo en hidroponía hice varios cursos y eran pérdida de tiempo. Y hubo un curso que hice de paso, le paso el chivo a Matías González de la Universidad de Córdoba y aprendés, Perfecto. aprendés. Ahora, ¿hay Entonces, vigente algún curso que recomiendes? y si alguien tiene hidroponía, ese muchacho da cursos. Después ¿Cómo se hice llama? Matías González, de la Eh, Universidad de Córdoba. Está algo así, lo buscas en internet y te sale. Eh, Había un curso que daba un docente en la UBA que se llama Sergio Fouce, de hidroponía, y valía la pena. Un curso de cultivo, no sé si hoy estarán dando o no, pero había cursos en el Bolsón de cultivo biointensivo, de Fernando Pía, no sé si seguirán dando los cursos. Habría que buscar, yo ya no estoy mucho. Después están algunos cursos, esos que da Intagri, son muchos cursos medio de México, así. Hay algún colombiano que da no hay cursos. si te gusta, si te Sí. interesa, metete, buscá, aprendé. Si hay un curso, empezalo. Es un poco mandarse también, ¿no? Eso es lo que... Sí, y también capaz que ir a veces a los fundamentos, ¿no? Si te gusta lo orgánico, bueno, andá al fundamento. ¿Quiénes son los que iniciaron lo orgánico? Andá a buscar esos libros, allá un poquito lejos quedan, pero
ahí está cómo nació la filosofía de un loco que se internó en el campo y se dedicó a, a darse la cabeza contra las plantas y contra la tierra para lograr producir sin usar productos químicos, y lo logró. Entonces, bueno, así van haciendo, ¿no? Bueno, le damos a ellos, fueron los precursores. Un lujo, Gabriel. La verdad, un gusto poderte haber entrevistado. Yo creo que Gracias. fue una muy buena primera entrevista para el Club de la Lechuga. Perfecto. Y bueno, ya nos estaremos viendo cuando te tenga que entregar el bolsón. Así Bueno, que después les cuento, ¿eh? dale, perfecto. Bueno, un gusto. Gracias. Gracias, Oti.